por la experiencia que tenía, me adscriben al juzgado de juicio especializado en adolescentes en aquel entonces. No dejarlo por alto y decir es la edad, es la etapa, que te digan quiero justicia, aclamo justicia y creo en ti y ya me escucharon y ya descansé. Sabemos que vienes de muy lejos, nada más danos los tiempos prudentes para que celebremos las audiencias. Sí me llevo un buen sabor de boca en el aspecto de que mucha gente confió en mí. Bienvenidos a Los Rostros de la Justicia, una producción de acceso libre. Bienvenidos. Antes de empezar, les quiero invitar a que se suscriban, nos den like y nos sigan, porque gracias a su participación en este canal es que estamos creciendo y lo estamos haciendo muy bien, y eso lo digo por las estadísticas. El día de hoy nos encontramos en Jalapa, Veracruz, y estamos con la jueza Erika Rivera. Jueza, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por recibirnos. Y entrando ya un poquito más en materia, a nosotros nos gustaría saber cómo es su construcción, o sea, de dónde viene, dónde nació, cómo fue su desarrollo de niña, porque tuvo que pasar algo para que usted decidiera dedicarse a las leyes. Sí, claro. Desde muy niña, mi papá trabajaba antes era el Tribunal Superior de Justicia, que las oficinas estaban enfrente de lo que es la catedral. Ahí estaban las oficinas. Entonces, todas las tardes yo me iba con él ahí al trabajo. Él era oficial administrativo. Entonces, de ahí me nació, de ahí empecé a escribir a máquina desde niña, como 6 años, 7 años. Empecé a escribir en la máquina mecánica, que antes eran máquinas mecánicas. Y de ahí yo le decía, oye, papá, es que yo quiero ser como las personas que están ahí, y eran los magistrados que estaban ahí en las tardes. Y me decía, bueno, pues tienes que estudiar. Me dijo, te falta mucho por estudiar, y ya decidí estudiar, evidentemente, pues la carrera de Derecho. Y pues siempre digo que los sueños se hacen realidad, ¿no? Siempre y cuando tú decidas que sean de esa forma. Bueno, llegas a la carrera de Derecho y yo creo que cuando, como nos pasa a todos, cuando llegamos a una carrera emocionados, te das cuenta de que es muy amplio la carrera que uno ha escogido, y lo digo más por el Derecho, por todas las materias y especializaciones que tienen. ¿Cuál fue la especialización de la que te enamoraste en un inicio? De un inicio fue Derecho Penal. Sin embargo, en relación de que empezaron con lo de las reformas y esta situación, entre el 2001 y 2002 aproximadamente, se empezaron a aperturar un curso en el Poder Judicial para efectos del juzgado, que en aquel entonces se llamaba Juzgado de Responsabilidad Juvenil. A mí me llamó la atención, me interesó y me metí al curso, y afortunadamente fui de las personas aptas para pertenecer a la plantilla de ese juzgado. Yo en ese juzgado inicié como actuaria, y de ahí era actuaria de la etapa en su momento de garantía, juicio y ejecución. Posteriormente subí escalones, ¿no? Y fui secretaria de acuerdos de la etapa de garantías, juicio y ejecución. Hice examen de oposición y también afortunadamente quedé de las personas aptas, saqué el tercer lugar estatal, y por la experiencia que tenía me adscriben al juzgado de juicio especializado en adolescentes en aquel entonces, que fue en el mayo del 2013 aproximadamente. ¿Y desde entonces estás en esa área de los adolescentes? Desde entonces, lo que ahora he buscado es la especialización. Cuento actualmente con tengo 2 especialidades en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pero también he visualizado o me ha interesado realizar en relación al derecho penal. Tengo una maestría en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Veracruzana. De igual forma, tengo un máster en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología por la Universidad de Cataluña, España, y tengo en proceso una titulación del sistema acusatorio en justicia penal. Sí, es un recorrido impresionante. Sí, porque me he enfocado en el área penal,
pero como después yo opté por dedicarme al juzgado de adolescentes, bueno, pues he tratado justamente de estar especializada, porque incluso a nivel nacional e internacional te dicen que todas las personas que estén dentro de ese sistema pues deben de contar con una especialización, pero esa especialización debe ser una certificación y aparte con la práctica profesional. Yo estoy en ese juzgado desde el año 2007, pero que inicié en su momento como actuaria. Debe haber sido, me lo cuentas muy rápido y muy fácil. Y yo supongo que de punto a punto, pues hay una trayectoria y unas experiencias que te han forjado y que te han marcado de alguna manera. ¿Hay algo que tú recuerdes en particular de este transitar por el trabajo jurisdiccional que te haya marcado, que digas, aquí soy? Bueno, hay que tener en su momento un cuidado extremo cuando vas a declarar a niñas o niños o adolescentes o víctimas directas o indirectas de delitos de alto impacto, ejemplo, secuestro. Con ellos, en su momento, con la experiencia que tuve en la etapa de juicio, es una preparación previa dentro de la misma audiencia y cuando terminan de rendir su testimonio, de igual forma, visualizas que tengan este contacto con una persona de apoyo en psicología por la situación en la cual van a manejar o que van a revivir algún momento en el cual pues entonces hay que cuidar toda esta situación en tratándose de este tipo de población, niñas, niños y adolescentes, porque es difícil a veces enfrentarse a determinadas situaciones y además no es prudente evidentemente que entren a declarar así nada más, ¿no? O sea, hay una preparación previa con una persona de apoyo en psicología que les empiezan a decir que a qué van a ir, qué pueden preguntarles, igual en su momento, pues con la fiscalía o con el asesor jurídico. Y posteriormente, cuando están en audiencia, pues tienen el apoyo igual, porque a veces hay que estar recesando las audiencias para efectos de que emitan su testimonio. Y ya cuando va a terminar la audiencia, no es de que pues ya que te vaya bien, no, no. O sea, se termina la audiencia y ellos tienen otra entrevista para efectos de que cuando se retiren del juzgado, se vayan al menos en cómo llegaron al juzgado en esta situación emocional. Yo considero que es algo así como los médicos cuando inician, ¿no? De principio, por querer mover un paciente y no hacerlo daño, lo haces despacito y le estás haciendo más daño. Y al pasar del tiempo te desensibilizas un poco para hacer el trabajo difícil, porque estás trabajando en situaciones con personas súper vulnerables, en una etapa de la vida, de su línea de vida muy complicada. ¿Cómo ha sido para ti como ser humano enfrentar todo este tipo de situaciones? Pero pues, honestamente es que la misma práctica te lleva a visualizar cuestiones que tú ves a los testigos, ¿no? También he tomado cursos de psicología, porque también me gusta esa parte. No soy psicóloga, evidentemente, sí tengo cursos. Eh, Puedo en su momento visualizar cuando ya las víctimas ya se encuentran en un estado de que ya no es idóneo que continúen con la declaración, porque ya empiezas a ver el cierto nerviosismo, la dilatación de pupilas, la respiración constante, esta parte de el movimientos, por ejemplo, las manos, ¿no? Entonces, estas son situaciones que te permiten en su momento de primera mano decir, separa la audiencia y esto lo único que trae como consecuencia, evidentemente, es una práctica, porque por todos los testimonios en su momento que se han declarado a estas personas, no nada más son niñas, niños, adolescentes, también son víctimas, porque pues todos somos diferentes. Claro. Entonces, como todos somos diferentes, a algunos les causa más impacto pues en su sentir, ¿no? Y también esta situación de la respiración y que empiezas a relajarlos en su momento con frecuencias, pues también se ha aprendido a realizar esta situación para efectos de que se empiecen a relajar en el momento del testimonio y lo único que ha traído esto como consecuencia, pues es evidentemente la práctica de las declaraciones de estas personas. Pero tú eres un ser humano, no eres inmune a los sentimientos ni a nada. O sea, yo sé que en la práctica profesional te enseñan a lidiar
con todo eso, pero de alguna manera también ha de ser muy fuerte, un trabajo muy complicado para ti, para asimilarlo. Pues, afortunadamente, muchas de las personas que han declarado nos han externado que el hecho de que sean escuchados ante una autoridad y que saben que se les va a hacer justicia, que ese simple hecho a ellos lo que les ayuda es como un descanso. Entonces, el que te digan, quiero justicia, aclamo justicia y creo en ti y ya me escucharon y ya descansé, como que también da un alivio a nosotros como Okey. jueces que te vengan a decir este tipo de manifestaciones. Y pues para mí al menos no es una carga, sí los escucho, sí pues evidentemente somos humanos, sí sientes, sí resientes, pero pues eso la única forma es de apoyar pues en ese momento como estás en ellos y que ese no es mi problema en el momento en el que yo me lo pueda llevar conmigo, ¿no? O sea, lo que me corresponde en ese momento es apoyar lo que más me concierne a mí como persona juzgadora y como un ser humano. Porque es muy complicado, ¿no? Sí, sí lo es. Y atrae un montón de Sí, es cosas. muy complicado declarar a un niño, por ejemplo, de 3 años, 4 años, 5 años, es extremadamente complicado, porque, por ejemplo, en algún tipo de delitos que son de la libertad, seguridad sexual o el libre y sano desarrollo de la personalidad, a las partes del cuerpo les llaman a veces, no les dan por su nombre, ¿no? Porque los papás o la mamá o quien los cuida les dicen luego ellos dicen, es que la galleta o es que la empanada y tú dices, pero ¿qué Sí, es o claro. a qué se refiere? Sí puedes visualizar que ellos están diciendo alguna situación, pero pues no es de que yo estoy interpretando, porque yo puedo interpretar algo diferente a lo que tú me estás diciendo. Entonces ahí en ese momento es cuando entonces viene un apoyo para que en su momento con, por ejemplo, muñecos sexuados ya nos dicen esto es la empanada o esto es la galleta, entonces ya nosotros visualizamos que es una parte de un órgano sexual, por ejemplo, porque es muy difícil declarar a estos niños, porque justamente por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, pues no tienen desarrollado un lenguaje y entonces sí se complica mucho una declaración. ¿Crees que estás cumpliendo un sueño? ¿Eso era lo que esperabas de tu carrera cuando iniciaste? Honestamente creo que gracias a Dios y a la vida y al universo es más allá, porque cuando yo estaba aún estudiando en la facultad, pues empecé a hacer prácticas, ¿no? Entonces yo veía antes los secretarios de acuerdos que les pasaban las promociones y les acordaban así, les ponían nada más como se dice, artículo tal, se acuerda procedente, no se acuerda procedente, y yo originalmente decía, yo quiero ser secretaria de acuerdos, porque para mí ser secretaria de acuerdos era así como que wow, o sea, nada más ven la promoción y nada más dan una leyenda y ya lo pasan en su momento a mesa de trámite, pues para que se realice el acuerdo, ¿no? Y cuando soy secretaria de acuerdos, visualizo y digo, ya cumplí mi sueño, que era lo que yo quería hacer, secretaria de acuerdos, y empecé a verificar y ver pues, si se puede ir más allá. Dije, bueno, pues ser juez es el siguiente escalón, ¿no? Y sí, se me dio la oportunidad, evidentemente, de ser juez, y estoy muy contenta por ello, obvio, ¿no? Cumples un sueño y de repente cambian los paradigmas de lo que era la carrera jurisdiccional. Sí. Independientemente de que nos guste o no, es una realidad y una realidad que ya vivimos. ¿Cómo vives tú este proceso? He oído comentarios de otras personas juzgadoras que lo que decían es que les permitió sentir a la gente, conocerla, como que estaban muy alejados. ¿Tú compartes esa opinión o cuál fue tu experiencia en la campaña? Creo que es evolucionar. No estaba uno acostumbrado a salir y pedir un voto. Yo particularmente me llevo un agradecimiento de todas las personas que votaron por mí. Tuve un alto porcentaje de votación, no llegué a estar dentro de los lugares de las personas porque en su momento yo estaba buscando como juez de distrito en materia penal. No se dio, pero sin embargo, sí me llevo un buen sabor de boca en el aspecto de que mucha gente confió en mí, creyó en mí, y justamente es esa situación. Yo ni siquiera tenía redes. O sea, mi Face era privado,
no tenía TikTok, mi Instagram pues, también privado de 200 personas, mi Facebook no llegaba ni a 200 personas y ahorita tengo 3 Face, cada uno tiene uno 4,500 personas, otro 4,500 y otro 900. Entonces, justamente es esa situación que sales y empiezas a decir, soy fulana de tal, me dedico a esto, y sí se causa un impacto de que sí le interesa a la población. El hecho de que yo no haya llegado a lo que yo estaba en su momento visualizando, bueno, pues no llegué por alguna situación, pero la gente sí votó por mí, sí se acercó a mí, sí llegué a volantear, evidentemente, sí también por redes, subí mucha información, entrevistas, con medios de comunicación, con periodistas, pero pues sí saqué una buena votación, saqué aproximadamente 131,600 votos. Pero también me refería a esta parte, me comentaban otras personas juzgadoras que llegaban luego a hacer campaña y le decían, dame un poste de luz, paviméntame la calle, que había mucho desconocimiento de lo que hacían como personas juzgadoras. ¿Tú te enfrentaste también a esto? Sí me llegué a enfrentar, pero no fue así como que, a mí sí me decían: "Oye, ¿no me puedes ayudar para pavimentar mi calle?". Pero nosotros, pues, sí explicábamos, bueno, es que nosotros no somos en relación, no venimos con un partido político, es en relación porque somos jueces, cambió esta situación y ahora salimos a buscar un voto, porque justamente las personas más votadas son las que van a ejercer los cargos correspondientes. Sí, pues, ahí te encuentras gente de todo, ¿no? O sea, de que te dicen, pero eres de tal partido, y si tú les decías, no, es que no vengo por ningún partido, te decían, entonces no quiero nada, ¿no? O sea, sí te enfrentas con mucho tipo de población, pero particularmente en relación a las personas a donde yo fui, a donde hice esta campaña terrestre, pues sí me trataron bien y sí me escucharon, ¿no? Obviamente había también personas que ni siquiera te aceptaban el volante, ¿no? Era entender de que, bueno, no les importa, no les interesa lo que tú podrías manifestarles y es respetable también, porque pues te vas a enfrentar a toda esta situación que para nosotros fue nuevo, ¿no? Un bueno, uno sí, y a veces un no, no me interesa nada de votaciones. Pero también es porque hay una tradición política atrás, es un proceso nuevo y un gran desconocimiento por parte de nosotros, la población, digámoslo civil, sobre el tema. Porque ¿a qué se puede comprometer una persona juzgadora en campaña? Pues nosotros, yo particularmente les decía que sí, que yo estaba en funciones. Y yo les decía, bueno, pues yo lo que puedo comprometerme es a ser una persona justa, a ser una persona imparcial, a dedicarme a seguir estudiando para tener una formación para efecto de lo que yo voy a hacer en el juzgado. Bueno, pues es lo idóneo, de que yo mi compromiso era ser una persona justa y ser una persona honesta y ser una persona que estudie. No nada más me iba a quedar ahí en el aspecto de que ya tienes la situación y bueno, pues ya ahí nada más te quedas, ¿no? Afortunadamente, a mí sí me gusta estudiar y casi siempre estoy en un proceso de aprendizaje en algo, ¿no? Por ejemplo, o sea, siempre estoy en alguna situación para empezar a hacer algo, ¿no? Las decisiones que tú tomas cambian vidas en un momento determinado. ¿Cómo lidias tú con esta presión? Sé que hay que ser imparcial, que hay que tomar los hechos, no sé, todo lo que tu función jurisdiccional te permite, pero vuelvo a esta parte humana, que también ha de ser un peso bastante fuerte y sobre todo por el tipo de casos y de población en particular que tú ves. Bueno, pues evidentemente desarrollas una audiencia de juicio en su momento o una audiencia de una revisión anual o una revisión de parte, depende de la etapa en la cual te encuentres, en el cual pues las partes van a llevar medios de prueba que se van a desahogar y ahí es en el momento que tú tienes que decidir quién tiene la razón y tomar la decisión pues de esa forma, ¿no? Es una decisión que tomas en equilibrio a lo que vas a desahogar en determinada audiencia. Pero nadie quiere al árbitro. Pues, no,
Bueno, pues evidentemente pues tratas de que tienes a las dos partes, pues eres muy respetuoso, ¿no? Entonces, eh, el momento en el que tú tomas la decisión, pues también incluso les dices, tienes derecho a apelar, tienes derecho al recurso de amparo, y cualquier otro medio que consideres, ¿no? Si no estás de acuerdo con esta resolución, ¿no? O sea, sí les dices que no queda aquí, ¿no? Si ellos todavía quieren seguir visualizando alguna situación de que no queden conformes con lo que tú estás dictando, bueno, pues lo pueden hacer, ¿no? Y no les cuartas nada de esta situación de que digan, quiero copias, no, no te la voy a dar, no, pues sí, evidentemente. Y por ejemplo, eh, es una parte en este juzgado que, como es un solo juzgado en todo el estado de Veracruz, se concentra todo. Entonces hay personas que vienen de comunidades muy lejanas porque tampoco hay un transporte directo hacia Palmasola. El juzgado se ubica en la congregación de Palmasola, municipio de Alto Lucero. Entonces, nosotros también lo que hemos hecho es de que se hace la audiencia de juicio, bueno, pues es evidente que a veces se tiene que suspender porque falta algún testigo, pero bueno, por ejemplo, a veces hacíamos individualización, imposición y sentencia en un mismo día para concientizar esta parte. Entonces ahí estás diciendo, oye, tú en este momento acusado o víctima, bueno, pues vamos a hacer todas estas audiencias en coordinación con Fiscalía y con el asesor jurídico para que sabemos que vienes de muy lejos, nada más danos los tiempos prudentes para que celebremos las audiencias. Y la misma situación pasa ahora que estoy en otra etapa, o sea, se hace la audiencia y se dicta el fallo y la resolución que tiene que ser escrita para efectos de que no te tengas que trasladar. Entonces, desde el momento en que tú tratas esta situación, bueno, pues ya no eres tan visto como un malo, ¿no? O sea, te toca resolver, pero pues evidentemente hay que ser conscientes que alguien va a tener la razón y que la otra persona pues no se le va a dar la razón, pero pues ahí tienen ellos en su momento que realizar lo conducente con la parte correspondiente. Y como ser humano, y hago mucho hincapié en esto, porque no quiero que vean tu vida como un currículum de habilidades, y que son muy buenas, no digo que no. Pero también debes de lidiar con esta presión, con este estrés, de alguna manera, ¿no? Hay gente que me ha dicho incluso que las personas juzgadoras deberían tener la posibilidad de llevar una terapia psicológica. Hay quien sale a caminar, hay quien toca música. Ah, ¿Tú bueno, cómo lidias con esa sí, parte? claro, a mí me gusta leer, realmente me gusta leer libros, pero me gusta la comedia romántica, o sea, ese es mi tipo de libros que leo. Mm. Y últimamente, estoy empezando a hacer ejercicio, evidentemente, y con eso, bueno, pues hay un escape, evidentemente, de estrés. Porque solo no eres una profesional, Pero también me también gusta eres. también escuchar música, Excelente. sí. Estás en una de las mejores ciudades para ello. Y te comentaba, no solo eres una profesional, tienes otras actividades. Es muy difícil compaginar tu carrera profesional contra tus otras actividades familiares. Se te complica porque yo lo que he visto como un común denominador es una cantidad de trabajo abrumador. Ahorita que me dices que es solo un solo juzgado para todo un estado, pues es avasallador, ¿no? Podremos decir que se complica, sí se complica, sin embargo, pues en algún momento de la vida tienes que darte los espacios correspondientes para que puedas desarrollarte en todos los demás ámbitos que tienes fuera del trabajo. Entonces, pues es tratar de adecuar momentos, lugares y toda la situación para que todo el demás abanico Guarda no quede equilibrio. descubierto, ¿no? O sea, también cuidar determinada situación de tu vida personal. Muy bien. Teniendo en cuenta el área en que te desenvuelves y en tu experiencia que es muy amplia y sin querer tomarlo a la ligera, ¿qué consejo le darías a la gente que se ve inmersa en un proceso de tu área? ¿Qué le dirías a la población que ayudara a prevenir de alguna manera lo que se pueda prevenir, obviamente?
para que siguieran un consejo de una profesional que ha visto tanto? Bueno, pues uno de los consejos es que si tienes niños, niñas, adolescentes, pues estés enfocados. Si bien es cierto que puedes ser profesionista en alguna área, pero al advertir alguna situación que al primer detonante que te manifiesten de una llamada de atención, ver qué es lo que está pasando, porque incluso muchos adolescentes que son acusados o sentenciados en algún momento vivieron alguna situación de violencia o fueron víctimas. Entonces, son como focos que si te dicen, oye, es que mi hija originalmente no era rebelde y ahora me contesta. No, o sea, de que, ay, se le va a pasar por la edad. No, permíteme, visualiza qué es lo que está pasando, porque entonces ahí puede haber un foco rojo de algo que está viviendo, ya sea con un amigo, con una amiga, con un familiar, con el novio o con determinadas personas, ¿no? Y evidentemente, pues conocer, ¿no? Si conocer a tus hijos, ya sea en la etapa de desarrollo en la cual se encuentren, advertir al primer detonante que tú veas que actúan de una forma diferente, no dejarlo por alto y decir es la edad, es la etapa, o sea, visualizar qué es lo que está pasando para que de esta forma evites que un adolescente llegue justamente como imputado, acusado, sentenciado, o que llegue una víctima en relación a este tipo de población. En este momento estás abocada completamente a tu trabajo y a tu responsabilidad, que es muy grande, pero ¿cómo te ves en un futuro? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Bueno, pues mis planes a futuro, evidentemente, es que ¿qué es lo que sigue después de ser juez? Bueno, pues sigue ser magistrado, magistrada, o en su momento visualizar otra situación que hay que ver qué es lo que vas a hacer, porque en estas elecciones yo voy por mi lugar, pero sí tengo que poner en una balanza si voy por mi lugar o si quiero irme a lanzarme como candidata en otra situación. Yo estoy muy satisfecha, honestamente, con el lugar que tengo como ser juez estatal en el estado de Veracruz. Estoy muy contenta, muy satisfecha, me gusta lo que hago, pero si se te permite en un momento visualizar esta situación de que puedas ir más allá, bueno, pues no estaría en un decir un no, evidentemente, siempre tratamos de, llegas en un momento y ya llegaste en un momento y ya conoces la etapa, ya conoces lo que está pasando, bueno, pues siempre quieres más, ¿no? Evidentemente, porque como ser humano, pues al menos personalmente, a mí me gusta competir conmigo misma, ¿no? Eh, sí tengo formación y sí me gusta estudiar, entonces a mi consideración es de que yo tengo que poner una balanza si sigo o me lanzo, voy por mi lugar o busco otro lugar. Yo creo que lo que decidas va a ser muy bueno. No me queda duda que eres una profesional en todo el ancho de la palabra Gracias. y sobre todo porque te ocupas de una parte de la población que es tan vulnerable y tienes la interés y la sabiduría para hacerlo. Te agradezco muchísimo que nos hayas Y concedido. quiero comentar otra cosa. A ver, dime, Cuando un dime. niño te diga no por un algo, no quiero estar con o no quiero ir a, no lo obligues. O sea, hay que ver porque puede pasar algo. O sea, que a veces nosotros los adultos no lo podemos percibir, pero pues a veces ellos sí tienen esta situación. Entonces, tenemos que estar muy alertas en cualquier situación de esta naturaleza. Y se los dice a alguien que lo ve todos los días y que enfrenta un montón de situaciones así. Por favor, hagan caso. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Las ponemos acá abajo, pero si te acuerdas ahorita, Sí, esas 3 páginas de Facebook, 3 de TikTok, yo ¿cuáles? aparezco como Erika Rivera Herrera en Facebook, en TikTok y en Instagram, así como Erika Rivera Herrera. Muy bien, te agradecemos mucho No, esta muchísimas entrevista. gracias a usted Y, por el espacio. no, hombre, para mí es un placer hablar con personas como tú, conocer que sí hay un compromiso real detrás de las personas juzgadoras que han sido, creo que tradicionalmente muy denostadas por la sociedad y en realidad son grandes profesionales, gente que estudia
muchísimo y toda su vida. Yo los veo como médicos, ¿no? El que no se actualiza se queda atrás y comete alguna barbaridad. Sí, porque los criterios van cambiando, entonces lo que antes era de esta forma, ahora ya no, y pues tienes que seguir visualizando todas estas situaciones para estar al momento o al día, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, gracias. Amigos de Acceso Libre y de los Rostros de la Justicia, les agradecemos mucho. Recuerden que sacamos un capítulo nuevo cada domingo. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, porque también van a aparecer nuestras redes sociales, y pórtese bien.